Saludos a todo el mundo, hola y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estar hablando de la famosísima expresión y muy utilizada expresión il faut. Es una frase que vas a escuchar en cualquier contexto en francés, igualmente, no tiene ningún tipo de restricción y te va a servir para indicar como una obligación, una necesidad. Vamos a ver más detalles más adelante. Te recomiendo, o como siempre te recuerdo, ir a la descripción de este video en donde encontrarás links muy interesantes. Si comienzas con el francés o si ya tienes un nivel intermedio, pues vas a encontrar bastantes cosas que te pueden interesar en mi perfil. No se te olvide suscribirte a mi canal, dejarme un comentario, un like, un corazón, comparte con tus amigos, pasa la voz que me va a ayudar muchísimo a mí y a este canal para que crezca. Y por supuesto, visita mi canal en TikTok, Francés Versión Beta, y mi página web, francesversionbeta.com, como siempre. Entonces, sin más preámbulos, pasemos al video. La expresión il faut, pero ¿qué quiere decir il faut? Vamos a ver algunos ejemplos. A ver. Primero que todo, vamos a ver, como siempre, la transcripción fonética. Es bastante fácil en este caso. Ese A-U-T al final simplemente va a ser una O en español. Il faut. Il, la I y la L se pronuncia tal cual. Il, sin necesidad de forzar la garganta o la pronunciación, lo que sea. Il faut. F-A-U-T se dice il faut. La T al final no se pronuncia normalmente en francés. Il faut. Y la A-U es una O. ¿Qué significa? Simplemente significa es necesario. O también cuando decimos hay que, por ejemplo, hay que estudiar, hay que dormir, hay que hacer las tareas. En francés vamos a decir il faut, para comenzar esa frase. Es una frase que se usa para mostrar la obligación de hacer algo o que marca la necesidad de algo. Puede ir seguido de un verbo al infinitivo o de un sustantivo o de otro tipo de frases que no vamos a abordar en este video porque se hace súper largo, pero las más básicas puede ser un verbo o un sustantivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes vamos a ver el il faut en otros tiempos. Este il faut es lo que llamamos nosotros en francés como un verbo impersonal, es decir, no por el hecho de tener il al principio, me estoy refiriendo a él en francés. Simplemente il faut, ese faut es el verbo falloir, que es como tener necesidad o que haya una necesidad de algo. Entonces simplemente siempre vamos a usar ese verbo impersonal, es decir, conjugado a la tercera persona del singular, pero como una frase que puede usar cualquier persona. Esta frase pues obviamente puede estar en presente, en pasado, en imperfecto, en futuro, en condicional, en subjuntivo, futuro anterior, entonces puede tener, digamos que el mismo significado, pero dependiendo del momento en el tiempo. Si estás hablando de situaciones pasadas, en presente o en futuro. Vamos a ver algunas de las más básicas, o las más, digamos que casi que todas, pero solo, en este video solo vamos a hablar de la primera, que es en presente. Il faut significa hay que. También podemos encontrarla en su manera, en su forma de passé composé, en pasado. Hubo que, o fue necesario tal cosa. Vas a decir, il a fallu, il a fallu. Podemos encontrarlo también en imperfecto, que es una acción que dura en el pasado durante un cierto tiempo. Era necesario o había que hacer tal cosa. Puedes decir, il fallait. En futuro, ¿cómo vas a decir? Habrá que, por ejemplo, habrá que estudiar para el examen mañana. Il faudra, il faudra. ¿Listo? Que es la cuarta línea que estamos leyendo. Il faudra. También tenemos il va falloir. Il va falloir. Quiere decir, va a ser necesario hacer tal cosa. ¿Listo? Va a ser necesario. Puedes poner un verbo o puedes poner un sustantivo después. Por ejemplo, il va falloir travailler. Va a ser necesario trabajar. Il faudrait es en su forma de condicional presente. Habría que, acá me falta una tilde en la palabra habría. Habría que, es un condicional presente. Il aura fallu.
Il aura fallu. En español lo podríamos traducir algo así como habrá sido necesario tal cosa. Estamos hablando como en una acción en el futuro, pero también puede ser para hablar de ciertas situaciones en el pasado. Pero bueno, eso es un tema un poco más complejo. Y el subjuntivo, como siempre, que comienza con que, ahí hay un apóstrofe, que il faille. Pero bueno, como termina con vocal el que y comienza con vocal el il, pues vamos a poner un apóstrofe. Qu'il faille, que haya que. Por ejemplo, no creo que haya que estudiar. Je ne pense pas qu'il faille étudier. Je ne pense pas, yo no creo o yo no pienso, qu'il faille, que haya que o que sea necesario estudiar. ¿Listo? Ahora sí pasemos a los ejemplos normales con il faut en presente. La primera frase, il faut étudier pour bien réussir l'examen. Hay que estudiar para pasar exitosamente el examen. Pour bien réussir. Réussir, perdón. Entonces, para bien, literalmente significa para bien lograr. ¿Listo? Pero bueno, quiere decir para pasar exitosamente el examen. Il faut étudier. Entonces acá tenemos la expresión il faut más un verbo en infinitivo. Il faut étudier. Hay que estudiar. La segunda frase, il faut 10 heures pour se rendre en Colombie depuis la France. Es necesario 10 horas para llegar a Colombia desde Francia. Entonces aquí ya no es como hay que, sino como es necesario, como mostrando la obligación. Digamos que es la obligación de pasar 10 horas, algo así. Pero literalmente es, aquí en este caso quisiera decir más o menos como es necesario, ¿listo? O va a tomar, o va a durar. Es necesario, il faut 10 heures pour se rendre, para llegar, en Colombie, a Colombia, depuis, desde, la France, Francia. Il faut faire un exposé pendant 10 minutes pour la thèse. Acá está mal escrita la palabra minutos, no es minutos, es minutes en francés. Il faut faire, hay que hacer, un exposé, una exposición, con tilde en la O, exposé pendant, durante, 10 minutos, 10 minutes, pour la thèse, para la tesis. Hay que hacer, il faut faire. También podemos decir hay que comprar. ¿Cómo lo vamos a decir? Il faut acheter du beurre et des œufs pour préparer le gâteau. Il faut acheter du beurre et des œufs pour préparer le gâteau. Hay que comprar mantequilla y huevos para preparar el pastel. Entonces aquí muestra la obligación de es necesario comprar o también sirve hay que comprar. Il faut acheter du beurre et des œufs pour préparer le gâteau. Entonces, il faut te va a ser de gran ayuda para demostrar o para marcar esa obligación o esa necesidad de hacer algo. Ten en cuenta que depende de lo que pongas después de il faut. Como te dije, puede que haya un verbo en infinitivo o puede que haya un sustantivo. Por ejemplo, il faut du beurre. Simplemente, il faut du beurre es como que es necesario mantequilla. Es decir, necesito mantequilla. Il faut du beurre. Pero bueno, más ejemplos encontrarás digamos que podremos hablar de ellos más adelante. Esto es todo lo que tienes que saber de la palabra o de la frase il faut, verbo impersonal que te va a ayudar a marcar como esa necesidad o esa obligación de hacer o de algo simplemente. No solo hacer, sino bueno, depende del verbo que pongas después. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, comparte, dale like, pasa la voz, como ya bien sabes. Suscríbete a mi canal, comenta, comparte. Visita también mi canal en TikTok, en la descripción de este video para que tengas todo muy claro. Y nos vemos en un próximo video. Así que moi, je te dis merci beaucoup et à plus.